Seguimos con las preguntas. ¿Recomiendas filosofía como segunda carrera? Dice Chris Caballero. Pues como primera, como segunda y como tercera y como la que sea. Yo creo que estudiar filosofía se lo podría recomendar a todo mundo. Porque no únicamente en lo académico es muy fructífero, sino pues en la vida en general. A mí se me hace que le cambia la vida a todos los que la estudian. Linda Calix, ¿por qué antes los primeros filósofos mantenían relaciones amorosas con sus pupilos? Esto se refiere a los filósofos griegos. Para quienes no lo sepan, en la antigua Grecia, sobre todo en Atenas, los filósofos como Sócrates tenían relaciones más cercanas con sus alumnos de lo que una relación maestro-alumno podría ser. Pero yo creo que ellos nos preguntarían a nosotros por qué no lo hacemos. O sea, tenemos que tener en cuenta que es un contexto cultural totalmente diferente. Y pues estas relaciones cambian conforme el contexto, conforme la cultura, conforme la religión. Para los antiguos griegos esta dicotomía entre ser homo o hetero pues no tenía tanto sentido. Y pues para ellos era quizás la relación maestro-alumno algo más allá que solamente el de la enseñanza, ¿no? Solamente enseñar, sino algo mucho más cercano. Pero bueno, me hace falta aprender mucho más acerca de la cultura griega para poder dar cuenta de pues todo el contexto y todas las razones que tenían para ello. ¿Qué es la dialéctica filosófica? Pregunta David Ríos. Pues yo creo que debemos de hacer un video sobre qué es la dialéctica, pero bueno. El método de la dialéctica es iniciado por Platón, que significa, es un método filosófico para tratar de alcanzar un conocimiento, que es como un diálogo. En el caso de Platón es como un diálogo interno de posición de tesis y antítesis. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es un perro, propongo una tesis. Un perro es un animal de 4 patas. Y una antítesis podría ser una vaca también tiene 4 patas. Entonces el perro no solamente se define por tener 4 patas. Es decir, hacer una contraposición de ideas para ir perfeccionando la tesis mediante otra antítesis, mediante una nueva tesis, mediante otra nueva antítesis, así progresivamente hasta llegar al significado último de un concepto. Esto se utiliza muchas veces en filosofía a lo largo de la historia, y creo que el último en utilizarlo de manera totalmente sistemática es Hegel, o al menos es el que recuerdo. Pero creo que es un método que todos utilizamos en nuestro día a día. Aunque quizás no lo llamemos dialéctica, pues todos dialogamos contraponiendo ideas, ¿no? Dice Adrián Game, hace 2 años aproximadamente me salí de la universidad, pero luego me interesó mucho la filosofía. ¿Crees que uno puede volver a la universidad a estudiar de nuevo una carrera filosofía en mi caso después de los 25 años? No, después de los 25 años tú ya no puedes estudiar absolutamente nada. Obviamente es broma, ¿no? Puedes estudiar filosofía a la edad que quieras. Yo tuve un compañero ahí en filosofía que tenía, no me acuerdo si tenía 70 años. Era un ingeniero, pero dijo, pues ya me pensioné, entonces tengo ganas de estudiar filosofía, y se fue a la carrera de filosofía, rodeado normalmente de personas más de mi edad. Pero en realidad, tanto en filosofía como en muchas otras carreras te encuentras personas de todas las edades, porque para aprender una carrera pues no hay edad, ¿no? A menos que sea una carrera, pues no sé, deportiva, pues igual y ahí sí la edad sí es un factor, pero en todas las demás no. Así que yo te sugeriría que a los 25 o a los 30, cuando lo decidas y puedas, estudies filosofía. ¿Has leído a Zizek? ¿Entiendes su filosofía? Todavía no leo a Zizek. Esta lo voy a responder así rápido, porque todavía no leo a Zizek, porque pues es un autor muy contemporáneo que presupone sobre todo marxismo. Y quiero aprender completamente a Marx y a los pensadores marxistas para poder interpretarlo bien, además de que creo que también presupone mucho psicoanálisis, cosas que pues, todavía no me ha dado tiempo para aprender. Pero gracias por esta pregunta, Linda, que es la segunda pregunta que me hiciste. Muchas gracias por ser tan participativa. Pregunta Dead Rose, no voy a pronunciar lo último de tu nombre porque me lo censura YouTube. ¿Cómo mejorar en la comprensión lectora? Bueno, yo no estoy como en ciencias cognitivas o algo así, pero
A mí lo que me ayudó mucho a mejorar la comprensión lectora es hacerte bien consciente de cuando estás comprendiendo tal cual una idea en un reglón, porque normalmente leemos a la rápida y hasta finalizar la página vemos que no entendimos nada de la página, no estuvimos leyendo en realidad. Entonces, hacerte consciente de eso va a hacer que te hagas consciente de cuando pasas un párrafo y no lo leíste bien, y cuando pasas un renglón y no lo leíste bien. Ese ya hasta el último momento en hacerte consciente de que la palabra o el reglón que leíste no lo leíste con atención, no lo comprendiste, y volver a hacerlo hasta comprenderlo o irte a otras fuentes para poder comprenderlo, es cuando ya siento que mejoré mi comprensión lectora. Y pues creo que eso de leer reglón por reglón es algo que me enseñó la filosofía y que me obligó a hacer la filosofía. Porque para entender a un filósofo complejo tienes que leerlo paso a pasito, desprenderte totalmente de la prisa de leer rápido, y simplemente ponerte a leer, te tardes el tiempo que te tardes. Ya que hay filósofos tan complicados que te puede llevar 1 hora leer 2 páginas. Pregunta Jorge Vega, que es un suscriptor muy participativo en el canal. Dice: me había puesto a pensar y quería saber si podríamos contar el reggaetón como tipo de arte. Recientemente leí el comentario de alguien que dijo que, al igual que algunos poetas y escritores, ellos hablan de... no voy a decir esa palabra porque YouTube se persigna, pero a su manera, y quería una explicación más detallada de si podría valer o no como arte. Pues yo creo que el debate de si es o no arte el reggaetón como otra música, yo diría que si algo es creado para apelar a una pasión, para generar un sentimiento, ya puede ser llamado arte. Lo que pasa es que el arte muchas veces se asocia con complejidad, con técnicas para hacerse. La música obviamente tiene sus técnicas también, pero al final yo creo que cualquier juicio estético se enlaza directamente con la emoción que trata de causar el objeto juzgado. Así que pues para mí sí sería. Y en lo personal a mí me encanta el reggaetón. No todo, pero sí, sobre todo el reggaetón viejito de mi época, cuando era joven. Pero para mí sí lo es, Mientras te provoque una emoción, mientras su propósito sea el provocarte una emoción, el generarte algo dentro de ti, como un sentimiento de belleza, de sublimidad, de euforia, para mí es arte. Marco González nada más nos dijo muchas felicidades. Muchas gracias, Marcos. Jair Zambrano pregunta: ¿cómo saber el orden para leer filosofía sin dar saltos que desordenen la línea de estudio? Yo creo que te refieres a la línea cronológica histórica de la filosofía. Pues yo creo que buscando en una historia de la filosofía. Sí recomiendo mucho hacer eso, porque si de repente lees a Kant y de repente lees a San Agustín, sí no vas a comprender cuál es el hilo de ideas que casi todos los filósofos, yo diría que todos, siguen. Aristóteles presupone a Platón, Kant presupone a los racionalistas y empiristas, Schopenhauer presupone a Kant, Nietzsche presupone a Schopenhauer, Marx presupone a Hegel. Entonces sí hay que seguir como un hilo, tratar de seguir un hilo, aunque pues muchas veces no, ni aunque toda la vida te dedicaras a estudiar filosofía, pues no te va a dar tiempo para estudiar a todos los filósofos, todas sus obras, ¿no? A veces sí hay que leer quizás un libro introductorio o un intérprete. Pero bueno, respondiendo ya más brevemente a tu pregunta, apelando a una historia de la filosofía. Una historia de la filosofía muy completa es la de Frederick Copleston, que son varios tomos, y ahí Copleston trata de hacerte una historia de la filosofía en general, poniéndote autores, biografías, fechas, etcétera, etcétera. José Manuel dice: ¿has leído a Byung-Chul Han? Y de ser así, ¿qué opinión tienes al respecto de su trabajo? Me gusta mucho tu canal, mucho éxito, amigo. Muchas gracias, Josué, de verdad muchas gracias. Y la verdad, pues voy a responder rápido a tu pregunta, porque no, ni siquiera había leído su nombre, pero sin duda, si es filósofo, voy a leerlo, voy a buscarlo, voy a buscar su obra, y pues tarde o temprano voy a hacer un video sobre él. Muchas gracias por tus palabras y por tu pregunta. Gaby Alejandra dice: felicitaciones, quería preguntarte, ya lo has dicho en uno de los videos, pero voy a preguntar más en específico, si hay un libro que contenga todos los pensamientos de un filósofo. Por ejemplo, un libro de Descartes que contenga todos sus pensamientos. Muchas gracias. Sí hay, bueno, no sé si de todos los filósofos, seguramente hay muchos que todavía no tienen como un libro publicado sobre todos sus pensamientos, pero sí hay libros que tratan de hacer una interpretación del pensamiento en general de cada uno de los filósofos.
sobre todo los más famosos, de Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, etcétera, etcétera. Hay que googlear o hay que buscar en artículos, bibliografía, libros sobre eso. Un tip que yo te paso es vete hacia Wikipedia. Wikipedia es una pésima opción para basar tu información, pero en Wikipedia muchas veces abajo hay bibliografía que esa sí es muy útil. Ahí busca libros introductorios o intérpretes del pensador que te interese, y así puedes encontrar muchos libros que sean de interpretación general de algún filósofo. Isaí Rivera pregunta, ¿podrías hacer alguna clase de videos explicando conceptos filosóficos como la hermenéutica, la dialéctica y la ontología? Esto enlazándolo con la pregunta de qué es la dialéctica filosófica, me hace pensar en que sí, sería muy buena idea. No lo tenía pensado, pero lo voy a hacer. Videos sobre conceptos así, conceptos específicos en filosofía, para esclarecerlos un poco, para hablar de su historia. No lo había pensado, muchas gracias por la idea. Voy a hacerlo próximamente, empezando yo creo que por el de dialéctica, que es el que más me han mencionado. Pero en fin, muchas gracias Isaí por tu pregunta. Andrés Elorza pregunta, ¿podrías recomendar libros para comenzar a aprender filosofía? De hecho ya hice un video acerca de eso, de cómo empezar a estudiar filosofía. El que yo más recomiendo siempre es el de Lecciones Preliminares de Filosofía, de Manuel García Morente, que para mí es un libro muy completo, muy profundo, pero a la vez que está hecho para todas las personas que no sepan absolutamente nada de filosofía. Porfirio Romero dice, acuérdense, este canal será muy grande, tiene un gran potencial. Muchas gracias de verdad. Pues esperemos que crezca mucho, pero la verdad es que ya con lo que ha crecido hasta ahorita, con estos 3,000 suscriptores y con todas sus palabras, estoy más que satisfecho. Estoy cada vez más apasionado y satisfecho por lo que hemos logrado juntos. Muchas gracias por tus palabras, estimado Porfirio. Facundo Pavón pregunta, ¿qué cualidades dirías que es esencial en un filósofo? Y por otro lado, ¿qué autores consideras que más te influyeron o aportaron? Pues lo de cualidades creo que ya lo respondí en el video anterior, en otra pregunta. Yo diría que el espíritu crítico es uno de los caracteres más esenciales en un filósofo, porque la filosofía te hace cambiar mucho de idea. Enfocándome más en tu otra pregunta, yo creo que el primer autor que me influyó así mucho fue Kant. A pesar de que el primer semestre de la licenciatura pues apenas había leído este libro que recomiendo de Lecciones Preliminares de Filosofía, que era pues un libro que apenas te daba como un resumencito de Kant. A mí se me hizo extraordinario, y después de leer ya Kant y tomar un diplomado profundo de la crítica de la razón pura, a mí me marcó, se me hizo un pensador que hay un antes y un después de Kant, no solamente en la historia de la filosofía, sino de la humanidad. Y después Schopenhauer, que lo leí poco después que a Kant, se me hace uno de los autores más infravalorados, que escribe de manera más hermosa y clara, y a la vez que más ha cambiado mi forma de ver la vida. Y sobre todo sentí como una manera muy diferente de entender la ética y los actos morales. Entonces yo creo que esos dos autores, Kant y Schopenhauer, son los que hasta ahora más me han marcado. Pero bueno, muchas gracias Facundo por tu pregunta. Ahora JMPM pregunta, antes que nada, felicidades, muchas gracias. Y mi pregunta sería, ¿qué filósofo es más fácil de entender para alguien que no ha estudiado nada? Creo que ya respondí un poco en otra pregunta sobre un filósofo claro, pero para mí uno muy claro sería Descartes. También yo creo que muchos empiristas, por ejemplo John Locke es muy claro, David Hume también es muy claro. O si no, podrías empezar también con unos diálogos de Platón. Te recomendaría quizás la Apología de Sócrates para que entres de lleno por la figura de Sócrates, y pues es un diálogo que a mí se me hace muy bello, aparte de que es filosofía, se me hace muy bello. Entonces podrías empezar por Platón, por Descartes o alguno de los empiristas ingleses, ya sea John Locke o David Hume. A mí se me hacen de los filósofos más fáciles no porque no sean complejos, sino porque escriben de manera más clara. La leyenda pregunta, ¿crees que se puede llegar autodidactamente o casi al conocimiento que podría tener un licenciado, maestro o doctor en filosofía? Desde tu perspectiva de egresado de esa carrera, si tu respuesta fuera afirmativa, ¿podrías hacer una lista de libros para leer en orden para llegar a ese punto? Sí, definitivamente. Yo creo que no solamente en filosofía, sino en muchas carreras se puede ser autodidacta y tener un conocimiento igual o incluso a veces mayor
que teniendo en la carrera, porque muchas veces la academia puede ser incluso una limitante. Pero para ahondar más en esto, les recomiendo un videito. Bueno, se los voy a estar dejando aquí en la esquina, de Darin McNabb, en el que habla de su salida de la academia y cómo esta pues puede resultar una limitante ante la creatividad filosófica. Así que mi respuesta es sí, definitivamente. Y una lista de libros. Bueno, ya hice un video sobre cómo ser autodidacta en filosofía. Igual te lo dejo aquí en la esquina. Pero yo creo que los principales son algún libro de introducción a la filosofía, reiterando, lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente. También podrías estudiar una historia de la filosofía corta, podría ser la historia de Julián Marías. Y ahí ya tienes todo un desplegado de obras de filósofos, las obras directas de los filósofos. Otra área, si quieres como tener una preparación completa en filosofía y que no vas a encontrar en estos manuales, sería el área de lógica. Y para estudiar lógica, lo cual yo creo esencial, te recomiendo el libro de Introducción a la Lógica de Coppi. Es un libro extenso, pero que te va a dar una preparación muy completa en lógica. Y de ahí en más, todos los libros que de estos libros que te he dicho puedas rescatar, bibliografía tanto auxiliar como directa de los filósofos, con eso yo creo que vas a tener más que suficiente para estudiar. Y pues también recordarte que pues existen estos canales de filosofía que, a pesar de no ser una academia o una universidad, te generan un conocimiento enorme, al igual que puedes encontrar conocimiento de otras áreas como de derecho, o de política o de ciencias, igual en plataformas virtuales. Espero haber respondido a tu pregunta y que estos textos te puedan ayudar. Demonios, ya se me revolvieron las preguntas. A ver, voy a tratar de encontrarlas todas. ¿Conoces o has visto los videos de Diego Ruzarín? No sé cómo se pronuncia. Sería genial que hicieran un video en colaboración. Bueno, sí sé quién es, pero no he visto material suyo, no he tenido tiempo todavía, tengo que ponerme a verlos. Pero pues sí, yo también creo que sería bueno hacer una colaboración. Pero pues es un canal muy grande, entonces para tener una colaboración con alguien así, creo que sería requisito tener pues algunos números similares, para lo cual me hace falta un poquito o un muchito. Voy a ponerme a ver sus videos para poder emitir un juicio más certero. Pero pues gracias por la mención, Linda, que es tu tercera pregunta. Muchas gracias por ser tan participativa. Marcos González dice muchas felicidades, no sé si ya lo leí, pero muchas gracias, Marcos. Jorge Vega, que también es uno de los más participativos, pregunta qué recomendarías a alguien que quiere iniciar la carrera. Que la estudie con mucha paciencia, que se enfoque sobre todo en comprender a los filósofos, que no se sienta frustrado por no entenderlos a la primera, y que lea lentamente y que lo disfrute mucho, y que si tiene ansiedad que vaya al psiquiatra, porque creo que a muchos estudiantes de filosofía nos llega el momento de ansiedad. Muchas gracias, Jorge Vega Mendoza, por tus participaciones. Pregunta Yair Navarrete, ¿cuál es tu filósofo y filósofa con los que más compartes tus ideas y por qué? Bueno, filósofo, retomaría Schopenhauer, porque para mí Schopenhauer tiene muchas observaciones sobre la realidad muy certeras, sobre todo en la ética. Cabe decir que para mí una de las cosas más importantes y que no he tocado en este canal es pues los derechos de los animales, y para mí Schopenhauer genera una ética no antes vista, o al menos que no se difundiera tanto, en la que se defiende a los animales y se les ve como seres a los que les debemos respeto porque sufren igual que nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las tantas cosas en las que concuerdo con Schopenhauer. Y filósofas, ahí sí no podría decirte que hay una filósofa con la que comparta mis ideales, porque casi no he estudiado filósofas, porque al menos en la filosofía clásica, que es en la que me he enfocado, casi no hay filósofas, como muchas otras áreas del conocimiento y de la vida en general. También en filosofía las mujeres han sido excluidas, entonces no he encontrado muchas filósofas a las cuales estudiar en la historia de la filosofía clásica. Contemporánea ya hay muchas, pero antes no, y como me he enfocado en las clásicas todavía no podría darte una respuesta. Y pues creo que ya agoté todas las preguntas, espero no haber olvidado alguna. Si olvidé alguna, por favor dígamelo en los comentarios. Y me gustaría finalizar este video de especial de 3000 suscriptores diciendo gracias a todos los que han
apoyado este canal, los que han visto los videos, los que han incluso criticado los videos para que yo pueda mejorarlos. Desde hace muchos años, desde mi adolescencia, siempre he querido como dedicarme a hacer videos y ahora que se presenta la oportunidad, ustedes lo están haciendo posible. Estoy haciendo ahora algo que me apasiona mucho, que es estudiar filosofía y difundirla mediante estos videos. Y pues esto no sería posible sin todo el apoyo que he recibido de ustedes. Así que muchas gracias. Esperemos que esta comunidad siga creciendo. Esperemos que más personas abran su mente a la filosofía. Pero aunque crezcamos mucho o poco, créanme que los 3000 suscriptores, seguidores que tenemos hasta ahora estarán muy presentes siempre. Porque de verdad que ha sido algo muy inesperado el poder alcanzar este número haciendo videos de filosofía que muchas veces quizás no generan tanto interés como otros videos más populares, pero gracias a ustedes y gracias a que pues los videos se han visto, pero gracias a ustedes y a la recepción de estos videos es que desecho mucho de ese prejuicio de que la filosofía no le interesa a la gente. A la gente le interesa la filosofía, pero hacen falta más estos espacios en donde se difunda, en donde se discuta, porque la gente se pregunta igual que todos acerca de la vida, de la muerte, de la existencia, del conocimiento, de todo lo que nos preguntamos los filósofos. Muchas gracias entonces a todos por su apoyo y nos vemos en un próximo video para filosofar.